has sido muy bueno tú con nosotros hasta ahora, Señor, y hasta aquí nos has traído. Gracias por tu palabra, gracias por primera a los Corintios, y ayúdanos a entenderla y aplicarla a nuestras vidas, Señor, que la necesitamos para seguir adelante, seguir en la vida cristiana. Y pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos enseñe de tu palabra para no solamente una competencia, sino también para saber más sobre ti, Señor, y conocerte más a ti. Cómo usaste a Pablo para ganar a este pueblo de los Corintios y preocuparse por ellos, de enviarles cartas por su bienestar espiritual. Ayúdanos a nosotros a poder vivir de esa manera, Señor, en el Evangelio, en el ministerio, y te pedimos que estés con nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a estar viendo cada miércoles un capítulo de Primera de los Corintios. Hoy comenzamos con el capítulo 1. Se van a estar subiendo los videos, y también, si hay forma de poder compartirles por WhatsApp la presentación, también ahí estamos en la disposición de compartir esto. Pero si tienes alguna duda, pregunta respecto al tema o lo que vamos a estar viendo, puedes acercarte conmigo, y acordémonos siempre de estudiar. Lo que le voy a pedir es que cada miércoles lean ese capítulo que toca, ¿verdad? Y ya vienes con más o menos con una idea de qué dice, ¿verdad? Si lees ese capítulo, ya vas a tener un poco más de trasfondo. Bien, vamos a ver primero los Corintios capítulo 1. Como ustedes pueden ver, ¿cómo comienza la epístola? Pablo llamado. Sí, claro, pero o sea, la sección, sí, un saludo, ¿verdad? Como una carta. En este pasaje que vemos ahí, del versículo 1 al 3, es un saludo, ¿sí? ¿Sí lo ven? Ok. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Ahora, como vamos a ver un capítulo por cada sesión de 1 hora, vamos a poder ver un poquito más a detalle el capítulo, pero no es completamente suficiente, ¿verdad? Si tú te das cuenta, nada más en el versículo 1 tenemos una enseñanza, ¿sí? Que Dios, ya cuando llama a alguien, es porque es su voluntad. Si tú eres algo en la iglesia o estás utilizando tus dones, el versículo 1 dice que es por la voluntad de Dios. O sea, él tenía la autoridad de Cristo, ¿de acuerdo? Entonces agrega ahí a Sóstenes, que es una persona también que está acompañando a Pablo, y ahí dice a quién le va a enviar la carta, que es a los Corintios. Y vamos a ver un poquito sobre el tema de Primera los Corintios 1. Primeramente vamos a encontrar aquí, en este pasaje, en el versículo 2, vamos a tener una introducción del capítulo 1, ¿de acuerdo? Si tú ves el versículo 2, dice que, bueno, desde el versículo... sí, o sea, el versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿verdad? Y luego dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la epístola primera de los Corintios comienza hablando de qué tema crees tú. Si lo dice ahí varias veces, en un versículo. Santificación. De la santidad. Y casualmente, ese es el tema de este año, ¿sí? Entonces vamos, y es interesante porque cómo Dios puso en el corazón de Mike que estudiáramos este libro, porque habla también mucho de la santidad. Y aquí desde el versículo 2 está dando una introducción de lo que va a empezar a hablar. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. Obviamente, en estos primeros versículos va a hablar un poco sobre la salvación de los corintios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos fueron llamados. ¿A qué fueron llamados? ¿Ya lo vieron? A ser santos. ¿Verdad? Entonces, a los santificados en Cristo, es decir, aquellos que pasan por un proceso de santificación y que fueron a ser llamados santos, incluidos dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los santos? Pues nosotros, ¿verdad? Entonces fue como, porque ¿qué significa eclesia o iglesia? Llamados afuera. Aquellos llamados para que sean santos. ¿Tiene sentido la salvación? Sí. Ok, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier
lugar invocan el nombre de nuestro Señor. Ahora, invocar el nombre de nuestro Señor también tiene que ver con la salvación, porque ¿qué dice Romanos? Si confesares con tu boca Y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo, ¿verdad? Y ahí en ese pasaje menciona varias veces la invocación al Señor. Vemos en rojo lo que Él les desea, ¿verdad? Que puedan tener paz y tranquilidad y bendición de parte de Dios. Entonces encontramos a partir de versículos primeros, encontramos el aspecto de la santidad. Quiero comentarles algo. Si tú ves una palabra repetida en la Biblia varias veces en un pasaje, por ejemplo, como Juan, les voy a leer yo Juan, si quieren, para que no vayan ahí. Juan capítulo 15 dice, chequen esto, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y dice, versículo 4 dice, chécate las palabras que se repiten: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Y entonces se repite 10 veces, permanecer. Entonces, ¿qué nos está enseñando el pasaje? Pues que tengo que permanecer en Cristo. Ahora, si tú ves el versículo 1, Pablo, ¿qué es? apóstol. Sí, pero ¿cómo? Pero No, antes. Pablo, Llamado. llamado, ¿de acuerdo? Entonces, versículo 2 dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Del versículo 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Entonces, existe, podríamos decirlo así, que teológicamente existe algo que se le llama el llamamiento, ¿sí? El llamamiento hay de diferentes tipos. El llamamiento a la salvación. Por ejemplo, si tú vas y le predicas a alguien para salvación, estás haciéndole un llamamiento, porque dice la palabra de Dios que muchos son llamados, pero pocos son los elegidos. Entonces, tú estás haciendo un llamado, un llamamiento para salvación. En otras ocasiones hay llamamientos como para el ministerio, ¿de acuerdo? Porque yo, la verdad, te soy muy honesto, y yo creo que no en mucho tiempo algunos jóvenes de esta iglesia van a salir de misioneros. Antes no se veía eso. Antes a lo mejor algunos tenían una idea de ser algún día misioneros, pero por ejemplo Idalia, ella dijo un día que quería ser misionera hace años, muchos años, yo me acuerdo, 6 años, 7 años, 8 años, no sé, y ahora lo está haciendo. Tal vez en ese tiempo no se veía mucho como jóvenes misioneros, pero ahora están saliendo como burbujitas, como que a lo mejor el Señor los está llamando a algo, ¿sí? Le digo burbujitas porque de repente salió uno que dijo que quería ser misionero, y otro también, y otras 2 señoritas también. Entonces, tal vez Dios está haciendo grandes cosas en ese aspecto. Pero no descuidemos que aquí está hablando del llamamiento. En capítulo 1, versículo 24 también lo dice. ¿Sí lo ven? Más para los llamados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo soy salvo, ahora mismo aquí, debo darle gracias a Dios, porque yo no fui el que llamó a Dios, sino Dios me llamó a mí. Dios fue el que te buscó hasta donde tú estabas. O sea, no es de que nos podamos sentir algo o alguien porque ahora estamos en Cristo, porque servimos, porque vamos de victoria en victoria. No, espérate. Dios fue el primero que te llamó a ti. Entonces, tú ves el aspecto aquí desde el versículo 2, cómo Dios está llamando a través de Pablo a los corintios a la santidad, ¿sí? Y este es el tema de este año para nosotros. Tiene que ver contigo también. Entonces, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Habla también de la unidad y de la gloria de Dios, ¿de acuerdo? La gloria de Dios es importante en este pasaje, en capítulo 1. Algunos temas del capítulo 1 son santos, todos, hablando de todos, de unidad y unanimidad, perdón. Aunque está ira, por eso está mal escrito, ¿verdad? Entonces, unidad en santidad y la gloria de Dios son pasajes importantes. Dios, son cosas importantes en este pasaje, ¿sí? ¿Tiene alguien una pregunta aquí hasta del versículo 1 al 3? ¿No? Una epístola muy regular, ¿verdad? O sea, comienza en 1 Corintios con lo normal, ¿verdad? Que es una salutación. Y este es ¿Querías anotar algo? Ay, ¿sabes qué?
Muy bien, versículos 4 en adelante. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Si lo pueden observar el versículo 4, el apóstol Pablo está haciendo una acción de gracias. ¿Cuál es la acción de gracias? ¿Sabes cuál es? Ahí en versículo 4. Por la gente. Exacto. En 1 Corintios, en este mismo libro, en 1 Corintios, el capítulo 15, el apóstol Pablo, mira el versículo 10, 1 Corintios 15, 10. ¿Sí lo tienen? 1 Corintios 15, 10. Dice la Biblia, Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes ha trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ok, entonces el apóstol Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Gracias por tu gracia, ¿verdad? Le dice a Dios en este pasaje, por lo que me ha permitido hacer o lograr o para Cristo. Entonces, en este pasaje vemos nosotros que la gracia de Dios, el apóstol Pablo está dando gracias por la gracia de Dios hacia los corintios, ¿de acuerdo? Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Ahora, siempre pon atención cuando estás comenzando una epístola como esta, porque todo al inicio a veces te está un resumen de toda la epístola, ¿sí? Versículo 5 le da una razón de por qué Pablo está agradecido. ¿Ya lo vieron? El versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en ciencia. ¿Por qué Pablo está comentando sobre palabra, ciencia, sabiduría? Porque eran griegos. Porque eran griegos. Ahora entendemos un poco más por qué se dirige a ellos de esta manera. Porque ellos amaban la sabiduría. Entonces, otra cosa es que aquí en versículo 5 toca también, en el versículo 6 toca también un tema, versículos 6 y 7, tema que vamos a ver en capítulo 12 al 14. Sí, porque en versículo 5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, ¿verdad? En toda palabra y en toda ciencia. Vamos a entender, ¿verdad? En conocimiento y en la palabra de Dios. Ahora, versículo 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Es decir, que entonces, ¿qué es? ¿Qué significa que ellos fueron enriquecidos en él? ¿Sí lo ven en versículo 5? ¿A qué se refiere? Que Dios los salvó a ellos. En el versículo 4 él está agradecido por la gracia de Dios. Y en versículo 5 dice que está agradecido porque Dios los enriqueció a ellos en dones. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos dar gracias a Dios, por el grupo de jóvenes gracias a Dios por el grupo de jóvenes que tenemos, porque se nota que Dios ha dado muchos dones a todos los que estamos aquí. Algunos para cantar, algunos para predicar, algunos para limpiar, para lo que tú quieras. Pero Dios ha dado dones a la iglesia. Entonces, en toda palabra y ciencia, ustedes ven, ellos fueron enriquecidos en él, en toda palabra y ciencia. ¿De acuerdo? Como ellos amaban la sabiduría, por lo menos tenían algo de conocimiento y ellos estaban predicando a Cristo. ¿Sí? Y les fue dado dones. Si tú ves también, después de que dice el versículo 7, ningún don, ¿qué dice? ¿Esperando la qué? ¿Sí lo ven? Manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere eso? ¿La segunda venida? ¿Perdón? Sí, la segunda venida de Cristo. Bueno, 1 Corintios habla sobre la resurrección y hace mención de algunas cosas de la segunda venida, ¿sí? En el capítulo 15. Todo versículo de estos versículos nos están diciendo lo que está por venir, ¿sí? Lo que va a estar diciendo el apóstol Pablo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis, ¿qué? Llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esto lo dice el versículo 9. A partir del 10 vemos, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Sí? ¿A qué se refiere eso? ¿Qué crees que se refiere a que habléis todos una misma cosa? Unidad, ¿verdad? No de que no, esto está bien, esto está mal en la iglesia, esto y lo otro, yo sé más que tú, unos saben menos.
Y más porque dice el versículo, y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Por qué está diciéndole eso? Pues porque hay divisiones, ¿de acuerdo? Ahí está el grupito de Mike, ahí está el grupito que sigue el pastor, ahí está el grupito que sigue el hermano fulano de tal, y el que sigue... Y los que les gusta corintizar. No, y la palabra de Dios nos enseña ahí que el apóstol Pablo les está dando una introducción y diciéndoles que no haya divisiones. Entonces, de los temas principales de 1 Corintios son esos. O sea, dones espirituales del 12 al 14. ¿Qué más? La resurrección de Cristo. Las divisiones, ¿verdad? Lo predicamos de 1 Corintios 3 el sábado. Sobre que algunos son de Pablo, otros de Cefas, ¿verdad? Y esta es la introducción. Dice la Biblia, ¿qué más dice ahí? Versículo. Dice que habéis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, ¿por quiénes? Por los de Cloé. Cloé pues es un lugar. Entonces, chécate esto. Pablo, cuando escribe esto, está en Éfeso. Está en Éfeso. Y en Corinto están pasando algunas cosas como cuáles. Divisiones. Algunos no saben qué onda con los dones, ¿verdad? Hay un problema con los dones de lenguas con ellos porque les dice, oigan, no, espérense, eso no se refiere Pedro ni nada de eso, o sea, esto nos referimos a idiomas. Y ustedes están hablando ahí, ¡acha la malaja! O sea, ¿qué es eso? Les dice, no, eso no. Tienen que hacerlo en orden y decentemente. Eso lo dice él. Ahora, en este pasaje dice que él fue informado acerca de ellos por medio de ¿quién? Los de Cloé. Cuando los corintios leyeron la epístola, dijeron, esos de Cloé, qué chismosos, ¿verdad que sí o no? Digo, esos de Cloé, qué chismosos, ¿qué les importa? Que ellos sus vidas. Digo, no tengo yo la prueba, ¿verdad? De que así fue. Pero imagínate, o sea, los de Cloé, Pablo, los corintios allá están ahí. Uno tiene la mujer de su papá. Y otro de que Pablo, quiero ser como Pablo, yo quiero ser como Apolos, ¿verdad? Yo quiero ser como tal, como Cristo. Y le dicen, no hombre, ¿sabes qué? Hay problema de incesto ahí en este lugar, no están unidos, hay división, etcétera, 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 etcétera. Los de Cloé le dicen a Pablo eso. Y sabes, si eso lo aplico a mi vida, el día que yo estoy haciendo algo malo y que algo incorrecto, y tu hermano en Cristo te ve y va con tu líder, oye, ¿sabes qué? Este chavo está haciendo esto mal. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo lo pensarías? No, es chismoso, ¿qué le importa? Está como los de Cloé. Ahora todo el chismoso le vamos a decir que es de Cloé, ¿eh? Pero es un bienestar para... ¿Sabes una cosa? Porque imagínate esto, o sea, si los de Cloé no le escribían a Pablo o le informaban de lo que estaba sucediendo, no había Facebook, no había WhatsApp, ni mucho menos GoPro. O sea, no había eso. Entonces, ¿cómo iba a saber Pablo qué problemas estaban pasando allá? O sea, a mí me gustan mucho las epístolas del apóstol Pablo porque si tú las unes todas, o sea, había un problema en Corinto de esto, había en Tesalónica problemas de estos, en Galacia aquellos problemas, pero si tú unes todos los temas esos, Dios sabe de antemano, por su presciencia, que la iglesia hoy en día iba también a batallar y tener problemas con esos mismos puntos. Entonces, unidas todas las epístolas, ahora nos enriquece a nosotros los cristianos, como dice este mismo libro en 1 Corintios 10, a los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Entonces, todos los problemas y detalles o asuntos que arreglar en las epístolas estas, también tienen que ver con nosotros. Porque a veces decimos, hombre, esos corintios que se la bañaban de verdad, o sea, qué problemáticos o qué, ¿cómo se dice? Qué impuros, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Esos son problemas de las iglesias. En jóvenes y no jóvenes, en adultos también y de todo tipo.
Entonces, los de Cloé andaban ahí, pero les hicieron un bien a los corintios por informarle a Pablo. Entonces, mira lo que fueron informados. Dice, fueron informados por los de Cloé que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, ahí está, ¿ya entienden? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Apolos había influido mucho en esta iglesia, mucho había influido. Era un hombre poderoso en las escrituras, lo dice, creo que es al parecer Hechos. ¿Sí? Entonces, si ven ustedes repetido ahí, yo soy de, yo de, yo de, yo de, es como que una pertenencia a, ¿verdad? O sea, es como por ahora decir, no, yo soy calvinista al 100%, yo soy arminiano al 100%, yo no sé qué soy al 100%. Entonces, sí, entonces, nosotros no seguimos a hombres, ni a personas. Al único hombre que seguimos es al Señor Jesucristo. Entonces, continúa el pasaje ahí a partir del versículo 13, dice el apóstol Pablo, estamos en la introducción de toda la epístola, entonces capítulo 1 está introduciendo hasta el versículo 17, dice, ¿acaso está dividido Cristo? Y es interesante porque dice, ¿a poco fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O por qué siguen a Pablo? Es que, te soy muy honesto, o sea, Pablo era una eminencia, sabía mucho, ¿de acuerdo? Aquel que estaba cerca de él, o sea, sentía una admiración por él. Yo no sé si a ti te ha pasado, en algún campamento o en alguna enseñanza, alguna predicación, que Dios usa mucho un pastor o en el campamento, por ejemplo, algún invitado, y tú quieres sentarte con él a platicar, a pedirle un consejo, a que te diga, lo admiras, ahora lo sigues en Instagram, ahora en Facebook, y todo lo que él publica tú lo compartes en Facebook, y ahora te vuelves un seguidor de él y no tanto de Cristo. Sí, esto es lo mismo que estaba pasando aquí. Pablo le dice, ¿a poco yo morí por ustedes en la cruz? ¿Yo fui crucificado? Dice, no. Dice, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a alguno otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se hagan a la cruz de Cristo. Ahora, esto nos enseña, y yo no sé qué tú llegas a pensar con esto, pero está hablando del bautismo, ¿ya lo vieron? Y ahí está en varias ocasiones. Ahora dice Pablo, el bautismo es lo de menos, a mí me mandó Cristo a predicar. El bautismo, entendámoslo, chavos, es, ¿cómo es? El primer acto de obediencia. O sea, si tú quieres servir en la iglesia y hacer y deshacer y limpiar y evangelizar y todo, lo primero que tienes que hacer es bautizarte, obedece a Dios. O sea, el agua en la que te meten no es una agua bendita, ¿sí? O sea, es un acto nada más que te representa, ¿sabes cómo? Primero los Corintios 15, ¿cuál es el evangelio? Muerte, sepultura, resurrección. O sea, que tú moriste con Cristo y fuiste resucitado. Ahora, pero lo más importante en la iglesia local es la predicación de la palabra. Una vez una persona dijo, ¿sabes qué? Todos los elementos del culto son importantes, son igual de importantes. O sea, son importantes, pero lo más importante es la proclamación del evangelio. O sea, porque nosotros podemos tener muchos cantos muy bonitos, tener una dinámica bien chida, ¿verdad? Y todos cansados, y ahí grite y grite, y no sé, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Bueno, pues ya vámonos, o sea, no hay nada más. No hubo predicación y, como les acabo de decir, la palabra proclamar el evangelio. Aquel que nos invitó, aquel que invitamos, perdón, y vino y que nos acompañó ahora mismo, que conozca de Cristo, eso es lo más importante. Porque Dios a nosotros nos ha llamado a ¿qué cosa? O sea, ¿para quién es la gran comisión? ¿Para mí? ¿Para ti? ¿Para todos? O sea, la comisión es para todos. Entonces, lo que se está pasando con la iglesia a través de más de 2000 años es que ha sido enviada a la iglesia a sacar. ¿Sí o no? Sí. A sacar a llamar afuera, vengan. Entonces, para eso es la iglesia, la proclamación del evangelio. ¿Por qué? Porque hoy mismo vi en un foro ahí de teología en Facebook que puso una persona, alguien puede predicar sin preparación, y muchas personas le decían que sí. Y es verdad. Es verdad, o sea, la preparación es una herramienta que te va a impulsar más. ¿Sí? O sea,
por ejemplo, cuando los que nos gusta el fútbol, o sea, no es lo mismo jugar descalzo a jugar con tachones. O sea, lo usas para hacer algo mejor, ¿sí? Para hacerlo mejor. Yo como que a descalzo, no descalzo, les doy una arrastrada. Nada, no sé qué. O me la dan a mí. Y ¿qué les iba a comentar? Ok, pero allá en los ranchos, amigos, y más allá, hay gente que no saben, apenas sabe leer. Cuando fuimos a Panamá, si algún día llegas a ir, que yo creo que así puede ser que algunos vayan de aquí, hay un pastor que se apellida Montezuma, y este pastor casi ni sabe leer, tiene 7 hijos y ya está grande de edad, casi no sabe leer, pero lo que él quiere es estar predicando a Cristo. Lo nombraron pastor de una iglesia, y él casi ni sabe leer, pero él está predicando y proclamando, y caminan muchas horas predicando. O sea, imagínate caminar 40, 50 minutos nada más para ir a una sola vivienda ya bien lejana, y subiendo, bajando cerros y todo, para proclamar el evangelio. Eso es a lo que Dios llamó, ¿sí? Entonces, si tú estás, no sé, en un ministerio, en Filemón, en Dinámicas, todo eso debe impulsar a la proclamación de Cristo, ¿verdad? A que otros conozcan a Cristo. Por eso hacemos esas payasadas que hacemos el sábado, ¿sí? Para que tal vez ya estamos impulsando que otros conozcan de Cristo, que puedan estar. Imagínate que estás en un lugar incómodo. O sea, incómodo no me refiero a las sillas ni nada, es un lugar incómodo, dices tú, aquí ni me habla, ni mira, todos callados, así como están ahora. Y no, nada, aquí ya no. Bueno, todo eso que tú haces y la estructura que se hace en los ministerios es con el único propósito de proclamar a Cristo, y no solamente a los salvos, digo a los no salvos, sino también a los salvos, ¿verdad? Que necesitamos a Cristo diariamente nosotros. Y esta es la introducción de ese capítulo, porque a partir de ahí vemos que del versículo 10, al 17 se refiere a los partidos, ¿sí? Y no se refiere a un partido político, sino, ¿quiénes eran los partidos? Pablo, Apolo, Cefas, ¿verdad? Vamos a ver, es como si dijera, ¿sabes qué? ¿A quién le vas? ¿Al Real Madrid o al Barcelona? Bueno, pues mi partido es ¿verdad? ¿O a quién le vas? ¿A los Tigres o a los Rayados? ¿Verdad? Entonces, ese era un problema que siempre hubo en la iglesia de los Corintios. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana no cambia. Yo sigo al mejor, ¿sí? O sea, hay gente, por ejemplo, hablando del fútbol, que no le gusta mucho el fútbol y están jugando y dice, ¿a quién le vas? No, pues al que gane, ¿verdad? Porque quiere estar con los mejores, ¿verdad? Yo sigo al mejor. ¿Quiénes son los líderes ahora mismo aquí que tú sigas? Rayados. O sea, ¿quién sigues tus líderes? O sea, que digas tú, no, sí, eso salió del corazón. Ahora, hay gente tal vez hablando en el evangelio que tú aprecias y que tú sigues, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿tú crees que ellos quieren seguidores de ellos? ¿Por qué? Porque Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces yo no quiero que seas mi imitador, hablando del discipulado también, y los discípulos. O sea, yo no quiero que tú seas mi imitador, sea imitador de Cristo. Pero, pues yo debo vivir como Cristo, pues ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo voy a poner el ejemplo, verdad? Obviamente. Como creo que fue el pastor hace poquito, dijo, o sea, no me mires a mí, tú me ves por Cristo. Si me ves a mí pecando. Pero no seguimos líderes humanos. Y también hay hermanos independientes, ¿verdad? No, pues Cristo y yo, o sea, Cristo y yo somos uno. Te doy un ejemplo. En muchas iglesias he escuchado esto. Yo no necesito ir a la iglesia para aprender la Biblia. Yo no necesito ir a la iglesia para crecer espiritualmente. Es más, si nosotros queremos, como somos la iglesia, tú y yo, podemos tener reuniones en mi casa. Les invito a todos el sábado a mi casa y no vengan a Renuevo, ¿verdad? Entonces, este independiente es ese, el que dice, no, Cristo y yo. O sea, Cristo y yo nada más. Él y o sea, yo puedo estudiar en mi casa. Oye, ¿por qué no vas, Rosa? No, pues yo el sábado en la tarde yo estoy orando. Yo estoy pasando tiempo en oración, estoy con Cristo. Bueno, hay personas así, que algunos decían, yo soy de Pablo. No, Pablo predica. Apolo, no, Apolo, si estaba el otro grupito ahí peleándose, ¿verdad?
Y luego están los de acá, los engreídos, diciendo, ¿sabes qué? Esto no sabe nada, nada más que yo soy de Cristo. Espérate, o sea, no seas orgulloso. ¿Sí? Hay gente orgullosa. Por ejemplo, en Efesios 4, si tú vas ahí, lo vamos a entender un poco mejor. ¿Y alguien tiene una pregunta hasta aquí? Qué bueno, porque no quería responder. Nada, sí. Efesios 4, ve tú ahí, por favor. Y ese pasaje, ¿qué crees que está enseñando? Iglesia. La iglesia local y que dio líderes, ¿sí? Algunos, ¿cuáles son los líderes que hay en la iglesia? Versículo 11. Apóstoles, profetas, evangelistas, ¿verdad? Y ahí te está diciendo cómo es que se desarrolla la iglesia local. Y a partir del versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo, ¿qué? Hay que seguir la verdad, ¿sí? En amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ¿qué es lo que necesitas tú para crecer? Según esos versículos, ¿qué crees? A tus pastores, a tus maestros, a tus evangelistas y a quienes más, porque mira, chécate, dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. ¿Quiénes son esas coyunturas? Pues los miembros de la iglesia, algunos son oreja, unos son mano, unos son ojo. ¿Y sabes dónde lo dice eso? En 1 Corintios capítulo 2. Entonces, aquí está diciendo que para que tú crezcas, versículo 16, tú necesitas a los demás en la iglesia. A tus líderes principalmente y a tus hermanos en Cristo. Ya sea para ser consolado, para ser discipulado, para ser exhortado o a veces para ser reprendido. ¿Sí? Necesitamos a nuestros hermanos en Cristo. O, por ejemplo, como los de Cloé. Tú necesitas a personas así como de los de Cloé. Que porque, ¿sabes, chavos? A veces nosotros estamos fallando en algo y el único que no se da cuenta eres tú mismo. Todos sabemos que esa área en tu vida hay que... Todos lo vemos, pero tú no, o sea, tú estás como si no pasara nada, ¿de acuerdo? Entonces, a veces es bueno exhortar con amor, según el pasaje. Entonces, y no puedes decir, yo no necesito a nadie. No, tú necesitas a tu iglesia, ¿verdad? Las palabras que usa Pablo aquí en versículo 10 y en capítulo 3 es división, que es cisma, ¿sí? Contiendas, que mira, esto es interesante, porque en griego es celos. El versículo 1:11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Celos. Ahora, y a los celos, eris, como amor eros, o como amor erótico. Entonces, celos, tal vez, ¿por qué crees? Porque hay incesto. Uno tiene el hijo tiene la esposa del padre. ¿Qué más cosas habría? No sé. Pero aquí estaba un problema fuerte. Entonces, había celos, contiendas, que eran como los celos de que no, mi ministerio es mejor que el tuyo, no, que Pablo, que Apolo, da contiendas, problemas, porque unos tenían celos de otros. Como por ejemplo cuando los Tigres le ganan a los Rayados, siempre nos tienen celos, ¿verdad? Ah, cierto. Envidias, ¿verdad? Ya sea envidias, hay mucha envidia también en esta iglesia de los Corintios. Y carnalidad, ¿sí? Sarx en el griego significa carne. Y cuando una persona muere, meten al cuerpo en un sarcófago, ¿verdad? Fajín significa caja. Entonces, sarcófago, donde meten la carne, sí, y no es el refrigerador. Entonces, eso es lo que significa carnalidad, vivir en la carne. En capítulo 3 vemos todo eso. Porque en capítulo 3 lo predicamos el sábado, ¿verdad? Si ustedes lo ven ahí, y ahí dice qué problemas estaban pasando. En capítulo 3, versículo 3, que predicamos el sábado. Entonces, hay envanecimiento que les vale, o sea, algo que no vale la pena.
aquí en versículo 14 al 16 nos enseña o nos da una ilustración de la parte humana en la inspiración. ¿Entendemos qué es inspiración? Sí, sí, ¿verdad? Lo vemos en el discipulado. ¿Qué es inspiración? ¿Qué creen? O sea, que Dios sopló la escritura, ¿verdad? Que Dios inspiró a hombres, ¿verdad? A más de 40 hombres en un lapso de ¿cuánto tiempo? Aproximadamente 2000, 1800, 1500 años por ahí. Aquí nos está enseñando versículos 14 al 16 la naturaleza de la carta, ¿sí? Porque si yo te voy a mandar una carta a ti hablando de un tema doctrinal y de repente es algo, no, ¿sabes qué? Y el sábado la pasamos bien en esa carta, es la parte humana. En versículo 14 dice, doy gracias a Dios, salud, de que a ninguno de vosotros he bautizado. O sea, Pablo personalmente está hablándole a los corintios, ¿sí? La parte humana de la inspiración. Sus propios pensamientos ahí en esta epístola vemos que están activos. También hay una ilustración de la prioridad de la predicación. Ya hablé de eso hace un momento, ¿verdad? La prioridad de la predicación aún más que bautizar. ¿Sabes? Yo no sé si te das cuenta, pero cuando hay bautismos también hay predicación o proclamar el evangelio. Si tal vez ya no hay un tiempo para una enseñanza así formal, aunque siempre la hay, los bautismos, hay evangelismo. Entonces, eso es la proclamación del evangelio, es la parte fundamental. Si eso no hay, ¿cómo van a ser salvos? ¿Cómo va la persona a ser salva? Bueno, con la palabra de Dios, ¿verdad? Hay gente que se ha convertido leyéndola, pero Dios te quiere usar a ti, porque son cosas que anhelan ver los ángeles. Entonces, la prioridad de la predicación. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, estamos bien, ¿verdad? Aquí el versículo 1 al 17. Bien, ahora vamos a entrar a esta sección, la locura del evangelio. Versículos del 18, si tú lo ves ahí, el 25 es la locura del evangelio. Y vamos a entender por qué. A mí me encanta estudiar un poquito el contexto histórico, filosófico, lo que tú quieras, el contexto cultural, porque eso te hace entender mucho la epístola. ¿De acuerdo? Porque si ya entiendo yo que los corintios eran unas personas que amaban la sabiduría y que todos alrededor esa era la moda, para ellos era muy loco creer que vas a ser salvo, ir al cielo por un hombre que fue clavado en un madero. Que hasta la fecha lo piensa. Y hasta la fecha, tú estás loco. Por ejemplo, las publicaciones que tú tienes en Facebook de Renovo Juvenil, de la iglesia, así era, por lo menos uno de tus amistades te dice, estás bien loco. O no, si no te lo dicen, lo piensan. Estás loco. O sea, ustedes están locos. ¿Por qué? Porque para ellos es locura. Todo lo que tú haces, eso para ellos es locura. ¿Por qué? Porque no son del Espíritu. ¿Entiendes un poquito por qué en 1 Corintios 2 dice eso? Que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Ahora, ¿por qué? Porque estamos hablando de la locura del Evangelio. 1:17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras. ¿Por qué lo dice? Pues son griegos. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora, versículo 17, predicar. 18, palabra de la cruz. 21, la locura de la predicación. Y 23, predicamos a Cristo crucificado. Esta sección del versículo 18 al 25 es sobre la predicación del Evangelio, la proclamación del Evangelio. Yo no sé si tú alguna vez has visto un video del pastor fallecido Billy Graham. Predicaba en estadios, los llenaba y chavos, así como tú ves el domingo gente pasando al frente, ¿sí los han visto? O todos están orando, ¿verdad? O sea, gente pasando al frente, así. Él cuando proclamó el Evangelio de Cristo, sometiéndose al poder del Espíritu Santo, el estadio, brother, véanlo, un video de él, el estadio, o sea, gente pasando al frente a recibir a Cristo. O sea, la locura de la predicación, de la proclamación del Evangelio. Eso es la parte fundamental, la parte más importante. ¿Sabes por qué? Porque tú en las mañanas deberías predicarte el Evangelio a ti mismo. O sea, agarrando tu Biblia y predícate a ti. Y predicar a otros, a veces con tu ejemplo, con tu forma de ser, con la palabra de Dios. Predicar. Eso es a lo que hemos venido. Y el madero es enfoque de la historia humana, ¿sí? De mucho tiempo atrás. Para ellos por eso era locura. Ahora,
no quiero ir ahí, pero en Hechos 5:30, 10:39 y 13:29 habla sobre el madero. Si ustedes quieren ir ahí está bien, si no ahorita vamos a regresar a 1 Corintios. Ahora sobre el madero, dice, ustedes, los judíos, dice, ustedes crucificaron a Cristo en el madero, ustedes fueron los que estuvieron, los culpables de que Él muriera en el madero, ¿sí? Por la locura de la predicación. Ahora, ¿qué significa la cruz para el judío? En versículo 18, 1:18. ¿Verdad? Ok, sí, bueno, para el judío es tropezadero porque lo dice el versículo, no, perdón, el 18 no, el 20, ¿qué? El 23, ¿verdad? O sea, para el judío es tropezadero. Y para los gentiles locura. Exacto, para los gentiles locura. Ahora, la cruz es la prueba para ellos, los judíos, de que Jesús no es el Mesías. ¿Sí? ¿Sabes por qué? O sea, ¿cuáles son los tipos ahora de muerte condenatoria que hay en una cárcel? Inyección. Ya no. Silla eléctrica, la inyección letal. Bueno, tal vez ahora ya no lo hacen, ¿verdad? Pero eso es... Y ahora, ¿qué pasaría si te dijeran que el Salvador del mundo murió en la silla eléctrica por hereje? Entonces, no manches, claro que no. Eso no. O sea, la cruz... solo morían ahí los peores hombres. Barrabás era digno de ir ahí, pero Barrabás fue libre por el único que era limpio. O sea, la cruz era la condenación para los ladrones, para los asesinos, los violadores, la escoria del mundo. Y el judío puede decir, no, o sea, no manches, ¿cómo me va a decir a mí que un judío me va a salvar a mí? Y más aún, que murió en la famosa y tan famosa cruz. O sea, para ellos no cabía, o sea, era tropezadero. Yo no puedo creer en ese hombre. A mí me estás diciendo mentira, o sea, yo no puedo creer en él. Entonces, vemos que para ellos era tropezadero. Era un obstáculo, es un obstáculo para evangelizarlos. Y hablando también de la cruz, bueno, quiero ir a Mateo 27, vamos ahí por favor, me queda poco tiempo. Mateo 27, ¿alguien puede leer ese pasaje, el del 39 al 43? Y los que pasaban le injuriaban bañando la cabeza y diciendo, tú de que derribas el templo y entre ellas lo edificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole como los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvo, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora sí, si le quieres, porque ha dicho, yo soy hijo de Dios. Ahora, ¿entendemos por qué es tropezadero para los judíos? O sea, bueno, si es el hijo de Dios y es todopoderoso, ¿por qué no se baja de la cruz? O sea, es tropezadero para ellos. La verdad los está condenando a ellos mismos. Y vemos en este pasaje que dice, bueno, si a otro salvó, ¿por qué él mismo no se puede salvar? O sea, imagínate que ellos lean esto, los judíos, y dicen, mira, ahí está la prueba. Ahí está la prueba que él no puede ser mi salvador. Y eso era tropezadero para los judíos. Por eso Pablo, en Hechos, ¿quiénes fueron los que lo encerraron? ¿Quiénes fueron los que lo golpeaban? ¿Quiénes fueron? Al mismo Jesús. Los judíos, ¿de acuerdo? Aquel pueblo a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron. Entonces, para los judíos, haz de cuenta que dice Pablo, no manches, los judíos está bien difícil evangelizarlos, no se quieren dejar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para ellos no pueden aceptar que Cristo murió por ellos. Para los griegos, la cruz es locura. ¿Ok? Pablo no esto es interesante, Pablo no acomodó el evangelio y la audiencia. O sea, si los griegos amaban la sabiduría, ¿por qué el apóstol Pablo no entró por ahí? ¿Por qué no entró en ese tema de ellos? O sea, dijo, no, espérate. Ahí en capítulo 2 lo dice, mi palabra ni mi predicación fue de humana sabiduría, sino por medio de poder del Espíritu Santo. Y es diferente ahí. Por eso para los griegos eso es una locura. Imagínate una persona que sepa, y esto lo aplicamos hoy en día, aquellos que saben mucha ciencia, o que son muy inteligentes, que tienen mucho conocimiento. Dicen tú, es que eso es absurdo.
No puede ser. O sea, como un Dios que es todopoderoso, que es creador de todo lo que existe, para empezar, se hizo hombre. Y en segundo lugar, que muriera de esa manera tan humillante, porque fue humillante, ¿eh? Una muerte humillante, desnudo, todo golpeado, escupido y no sé qué más. Dicen, esto no es verdad, o sea, estás loco. Es más, los atenienses le dijeron, bueno, algún día te vamos a escuchar lo que tú estás diciendo. Y es muy interesante esto. Hay 4 grupos de personas en versículo 23, del 23 a 25, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, los judíos, ciertamente es tropezadero, a los gentiles, locura, mas para los llamados, hay otro grupo, ¿verdad? Los llamados judíos y los llamados griegos, ¿sí? Para todos esos es Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, ¿por qué dice poder de Dios? Cristo es poder de Dios, porque para ellos es locura. Tropezadero para los judíos, porque los judíos piden señales, ellos quieren ver milagros. Dice, Cristo es poder de Dios. Y luego dice, versículo 24, y sabiduría de Dios. Entonces, les dice, ¿por qué les dice sabiduría de Dios, chavos? Eso a mí es lo que me impacta mucho y me gusta mucho. ¿Por qué les dice sabiduría de Dios? Ustedes son griegos, ustedes son corintios y dicen saber algo. ¿Sabes cómo vas a saber algo? Por medio de Cristo. Vas a aprender algo, vas a entenderlo. ¿Sí? En versículos 23 al 25 están esos grupos de personas. Dice el versículo de ahí en adelante, bueno, eso ya lo leímos hace rato, ¿verdad? Que era sobre el bautismo. Si tú ves ahí en amarillo, si ves las palabras que están acá en amarillo, ¿a qué se refieren? Inteligencia, sabiduría, conocer, ¿verdad? Entonces, la sabiduría del mundo contra la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es tan sencilla, predicar. ¿Sí? ¿Sí? La locura de la predicación. ¿Verdad? Así termina esta sección. Y vemos esta nueva que dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. O sea, tal vez no saben el teorema de Pitágoras, ni saben tanta trigonometría, ni astrología, ni astronomía, ni nada de eso. Dice, pero ni muchos poderosos, ¿verdad? No tienen mucho influencia para los influencers, ni muchos nobles, dice, sino que lo necio del mundo, o sea, ese sí soy yo, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? Sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, si tú no sabes hacer nada, si tú piensas que, si el mundo te ha desechado, si algunos dicen que eres vil, que la escoria, que no sirves, o sea, ese es el requisito para ser hijo de Dios y servir a Cristo. O sea, porque la gloria es para quien es, o sea, no es para los hombres. Ahí tiene citas del Antiguo Testamento. Ven el versículo 19 que está como en poesía. Lo ven que tiene diferente forma de escritura. El versículo 19, porque está citando ¿qué pasa? Es Isaías 29. Aquí está. ¿Sí? Una ilustración de la verdad. Y aquí en el 1 Corintios cita Pablo mucho la Septuaginta. Ven ahí que es un 70 romano. La Septuaginta era la Biblia de esos tiempos. La Septuaginta era el Antiguo Testamento. ¿Saben en qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? En hebreo. Bueno, la Septuaginta fue un proyecto que hicieron 70 hombres, por eso se llama Septuaginta. Un proyecto que hicieron escribir la Biblia del hebreo al griego. Entonces la Septuaginta era el Antiguo Testamento en griego. Que por eso los libros que tú tienes en el Antiguo Testamento, como Éxodo, la palabra en sí está en griego. Éxodo, que significa salida. Deuteronomio está en griego, significa segundo canon, o segundo rollo, o segundo libro. Está en griego.
de esas palabras porque se quedaron de la Septuaginta. ¿Sí? La Septuaginta era la Biblia que Pablo traía, que andaba predicando. Esa era la Biblia, el Antiguo Testamento escrito en griego, que habían traducido. Era con la que predicaba. Y luego utilizaba pasajes como Isaías 29, que está aquí en el versículo 19, para predicar. Imagínate, está en el Areópago y les dice ese versículo. No, pero mira, Dios dice, el versículo 19, fíjate lo que Dios dice, le dice a los atenienses: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El Antiguo Testamento era el método de evangelismo de Pablo. Sí, entonces podemos evangelizar con el Antiguo Testamento también. Y él les estaba mostrando estos pasajes, ¿verdad? Juicio venidero, no confiar en tu sabiduría. Isaías está predicando sobre el tema: abandonen su sabiduría para salvarse. Entonces Pablo sabe que si estamos hablando en los Corintios sobre la sabiduría, mucha sabiduría, Pablo se acordó de Isaías, lo que estaba predicando Isaías en ese capítulo, que les dijo: ¿sabes qué? Abandonen su sabiduría para que se puedan salvar. Y si aplicó, si aplica, o sea, lo que les estaba ahí escribiendo el apóstol Pablo. Muy bien. ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Citas del Antiguo Testamento, por ejemplo, en versículo 31 es una cita de Jeremías 9:23, y es un contexto muy paralelo, está pasando lo mismo en estos libros. No solo palabras adecuadas, sino concluye con el argumento. Versículo 26 al 31 vemos el resultado del Evangelio. ¿Sí? Si tú observas aquí, de versículo 18 en adelante ya entró en el tema, y de versículo 18 al 25 es predicar, 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 predicar. ¿Sí? Y luego, el versículo 26 ve el resultado de lo que estás haciendo. ¿Por qué crees? Nomás de pura casualidad la palabra de Dios como que se respalda a sí misma, ¿verdad? ¿Por qué crees que en capítulo 3 dice que uno es el que planta y el otro es el que riega? Porque en ocasiones tú vas a llegar aquí y vas a predicar a Cristo y gozar de lo que otros ya sembraron, o a cosechar de lo que otros ya sembraron. ¿Sí? Te lo digo, ¿por qué? ¿Quién más viene de otra iglesia aquí? Que fue salvo en otra iglesia. ¿Ves? Estamos cosechando lo que nos sembramos. ¿Sí? Porque dice que algunos siembran y otros riegan. El crecimiento lo va a dar Dios. Pero en capítulo 18 al 25, ¿qué es? Pica piedra. Predicar, predicar. Para unos es locura, para otros es tropezadero. Pero hay que predicar, 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 predicar. Y en versículo 26 te das cuenta, ahora sí, el resultado del Evangelio. Del 26 en adelante. Que es no jactarse. No debemos jactarnos, porque ¿cómo es la salvación? La salvación es por obras. Efesios 2, ¿qué dice? Que dice que por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, ¿verdad? No por obras para que nadie venga a gloriarse o a jactarse. Entonces esto es lo mismo, versículo 26. ¿No sabes algo? ¿No entiendes algo? No te preocupes, ese es el requisito para servir a Dios, ¿de acuerdo? Dios puede utilizar a cualquier persona, incluso a los menospreciados, ¿sí? A los que a veces dicen tú... Y además, el que tú digas en esta iglesia que no, yo no doy ni un cacahuate por él, aguas, porque Dios puede hacer muchas, muy grandes cosas con él, ¿verdad? La interpretación de lo, ahora me siento un inútil, dice el hermano. Dice, versículo 25 y 27, lo, si ven que se repite varias veces, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Sí entendemos el versículo 25, chavos? O sea, lo insensato de Dios, o sea, si lo más bajo que pudiese haber de Dios, por así decirlo, ¿verdad? Lo que está haciendo una ilustración, es que más sabio que cualquier hombre que pueda existir en la humanidad. O sea, si Salomón fue el más sabio que hubo, ni lo más bajo de Dios puede llegar Salomón. ¿Sí? Dice, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Por qué le dice? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Porque todo es a través de Cristo, todo es a través de Dios. El pueblo de Israel es un ejemplo. ¿Cuántas veces han querido ser destruidos? Destruidos por todas las naciones que más de ahí de alrededor. Y no pueden. Porque el fuerte es Jehová.
Los débiles somos nosotros, pero cuando nosotros somos débiles, entonces somos más fuertes. Pero sí, el versículo 27 también dice lo mismo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Entonces, esa es la metodología de Pablo. Entonces veamos el desarrollo del argumento de Pablo en capítulo 1, a partir del versículo 18 en adelante, da la proclamación del Evangelio. Unos han sido llamados, no importa si sabes mucho o sabes poco, pero Dios lo que quiere de ti es tu corazón, quiere usarte a ti. Y no te jactes, deja que Dios reciba la gloria, ¿sí? Si eres de lo más vil, si eres de lo más necio, ¿de acuerdo? Si alguien te dice, no, tú no puedes, bueno, Dios sí puede usarte a ti, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por ejemplo, los estudiantes o los que estudian mucho la Biblia, los estudiantes de teología y todo eso, hemos corrido siempre un peligro de conocer mucho y actuar poco, ¿sí? Cuando a veces sabes demasiadas cosas, dices, no, pues yo ya me lo sé, yo ya puedo, yo eso ya lo di varias veces. O por ejemplo, vamos a añadirlo acá a la iglesia, o sea, si tú estás en el ministerio, no sé, de FATA, y tú recibiste un entrenamiento, pero ahora tú das el entrenamiento, pero ya no vas a estudiar, pues porque ya te lo sabes, ¿verdad? El entrenamiento, y tú ya eres muy bueno. Bueno, si te jactas delante de Dios, olvídate de que Dios vaya a hacer algo contigo, que Dios vaya a usar tus palabras, tu intelecto, tu persona, ¿de acuerdo? Porque la gloria es para Él. ¿Sí? Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta para terminar aquí? ¿No? Muy bien, bueno, les vamos a pasar esta presentación en PowerPoint, espero que pueda ser por medio de WhatsApp. ¿Qué es más fácil, por Messenger? WhatsApp. Depende cuánto pesa. WhatsApp, ya estamos grupos, pero no grupos. Ok, bueno, la presentación de PowerPoint y el video va a estar en YouTube si lo quieren estar repasando. Recuerden que va a haber estas competencias, pero a mí lo que más me interesa es que tú aprendas el libro. La verdad, te soy bien honesto. Siempre, si puedes venir, haz el esfuerzo, porque este libro de 1 Corintios es un libro hermoso, chavos. Y de aquí en adelante estoy yo completamente seguro que aunque yo lo exponga de la peor manera, va a ser de bendición a tu vida, porque es la Biblia. Y 1 Corintios es rico en la santidad. Entonces, vamos a evaluarnos, evalúate, de ahorita hasta después del campamento. ¿Cómo ha sido 1 Corintios de bendición a tu vida? O sea, desde ahora en adelante, si no manches, aprendí todo esto, gracias a Dios, porque la gloria es de Él. Muy bien, vamos a orar. ¿Alguien quiere orar? No todos, gracias. Muy bien, voy a orar yo. Gracias, Señor, por este día que tú nos diste. Podemos estudiar tu palabra, perdona nuestros pecados y ayúdanos a vivir como Cristo. Gracias por tu palabra y por esta epístola, primera de los Corintios, el capítulo 1. Y gracias, Señor, por enseñarnos que la cruz es locura para algunos, Señor, pero tú nos has llamado con un propósito y para todos, Señor, tú quieres salvarlos y hasta que procedan al arrepentimiento. Gracias por este tiempo y bendice a los chavos que vinieron hoy, Padre, y síguenos ayudando cada miércoles. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.